voy a tratar de mostrárselas como si fueran cualquier persona que anda por la calle mirando. Pero sí, tengo la inclinación de que me interesa mucho el tema del arbolado público. Pero lo que más me preocupa, primero que nada, cuando hay que empezar a hacer algo, y sobre todo con gente que viene a analizar la ciudad, que lo primero que tenemos que ver es el tema de los fenómenos climáticos que tenemos en la zona. Esta zona es una llanura que cuando vinieron nuestros colonizadores no había nada y no existían los árboles, que eso es fundamental que lo sepan, sobre todo si hay alguien de Tucumán o de la cordillera o de donde sea. Aquí no había árboles, el árbol más alto que había eran las cortaderas. En la parte histórica, cuando hablan de problemas o que había o qué sé yo, no tenían ni siquiera leña para poder hacerse algo o hacer un fueguito para calmar el frío cuando venían a colonizar. Y después las otras cosas que suceden muy a menudo no es que vengan todos los años, pero sí vemos que hay mucha cantidad de fenómenos climáticos adversos. Ha habido, en su momento hubo, en esta época que les estoy mostrando, ha habido problemas con nieve, con cenizas de un volcán, con ventarrones terribles, o sea, inundaciones. Esto es lo que yo no viví, pero me lo han contado. De la misma manera, si ustedes se ponen a leer y ven cuando se hicieron los ferrocarriles, iba a poner una foto del ferrocarril y la verdad que me olvidé, pero cuando se hacían los ferrocarriles, en estas zonas son terraplenes muy altos, deben de tener alrededor de un 80, 2 metros de altura, pero ¿qué sucede? Se hicieron cuando había mucha cantidad de agua en la zona. Tiene una traza muy especial de médanos y bajos, que eso en el Google es muy interesante mirarlo. Y también es lindo de mirar en el Google, que yo lo he hecho, mirar la ciudad y los alrededores cuando tiene, perdón los que son tecnológicos y saben, pero tiene algo que lo podemos retrasar para atrás y estamos viendo el mismo lugar con diferente cantidad de lagunas distintas. Eso es como para que ustedes vean los problemas y las cosas. Acá a la izquierda, por ejemplo, abajo, cuando una época de mucha actividad volcánica en la cordillera y las cenizas vinieron a parar a Trenquelauquen y a esta zona. Hoy en día todavía en el horizonte, cuando se hace alguna excavación, hay en determinados lugares en donde se ve la raya blanca. Pero lo que me interesaba era mirar el objetivo, mirarle los árboles y mirar un poquito la ciudad, pero muy poquito. Creo que hoy el Google y las páginas que hay de Trenquelauquen aéreas y ese tipo de cosas, creo que las van a encontrar mejor que en lo que yo les puedo mostrar. Primero que nada les voy a mostrar las imágenes de buen arbolado. Trenquelauquen tiene una ventaja que ya se los debe haber contado Cristian o los que estuvieron antes, es el trazado que tiene. Al principio tenemos la ventaja que el asentamiento que vino fue de caballería, el Regimiento 3 de Caballería, y necesitaban ese ancho de calle para poder circular con sus caballos. Fue una gran ventaja porque después a las calles se les armaron estas ramblas. Y estas ramblas, que es un trazado muy especial, o sea, es como si me dijeran la ciudad de La Plata sin diagonales, o no sé de qué lugares del país son ustedes, pero se utilizaron para
hacer el arbolado. Y tuvimos un señor que en un determinado momento estuvo en la Dirección de Espacios Verdes de la municipalidad, que tuvo muy buen criterio de poner árboles, porque los ponía y árboles que funcionaron en la zona, porque algunos, obvio, no funcionan. Encontramos mucha cantidad de calles en este sentido, o sea, con esta plantación. Esta reunión está siendo grabada. Pero también hay estas otras cosas, que es un timbó, por ejemplo, que posiblemente no está plantado por ahí del municipio. Posiblemente haya sido algún vecino. ¿Se escucha raro o se escucha bien? Sí, se escucha raro. Ahí se arregló, sí. Porque lo escuchaba raro, por eso les pregunto. Perdón, era yo, pero ya se solucionó mi problema y era yo el que hacía el quilombo. Perdón, ya estoy. Ya no hago más lío. Bueno, Trenquelauquen es muchas calles así. Y a ver, porque no sé qué es lo que está pasando. Este timbó posiblemente algún vecino o alguna vecina con ganas de poner un árbol en la rambla, posiblemente lo haya puesto y ahí lo tenemos. Pero si no, en general las ramblas acá son la mayoría con árboles continuos con una sola variedad. Originalmente se puso mucha sófora, mucho fresno, después con los años se han puesto otras cosas, hubo mucho paraíso puesto, y bueno, hay otras que se han ido poniendo, pero no, no han dado el resultado que tendrían que haber dado, pero bueno, esto son estas mismas calles que los empleados municipales normalmente, es una zona de bastante viento, y todas las hojas ahora en esta época, esta es una foto reciente, estaban juntando las hojas porque es terrible, sino la cantidad que hay de hojas de los fresnos, o de los plátanos, o de lo que sea, la juntan y generalmente se hace compostaje de hojas o se llevan a un lugar donde se composta todo. Esto no lo tenemos logrado, ni creo que se logre, pero algunas cosas se tratan de hacer. Por ejemplo, este lapacho, que tiene una determinada escala, que es espectacular, los que viven en Buenos Aires o conocen Buenos Aires, Figueroa Alcorta y Ramón Castilla, es como la maravilla que miramos, o los que nos gustan los árboles, vamos y lo miramos. Pero en Trenquelauquen el clima no nos daba para poner estos árboles. Pero con los años hemos tenido algo que es el pavimento, que nos ha levantado la temperatura de la zona urbana a la rural entre 5 y 8 grados de temperatura. ¿Qué hemos logrado con eso? Que la ciudad es mucho más calurosa en verano, pero también más caliente en invierno, en donde tenemos unas temperaturas que estos árboles antes no funcionaban. Recién están funcionando ahora, y bueno, en la anterior gestión hicieron una prueba de una calle en donde pusieron que estaban faltando mucha cantidad de árboles, y pusieron 2 cuadras completas con lapacho. Los taparon al principio porque no funcionaban, o sea, pero bueno, algunos se helaron, otros vinieron de mala calidad, pero algo se está logrando. Con esto que les digo, que el clima va cambiando, pero va cambiando por las personas que lo vivimos o las cosas que hacemos. O sea, antes éramos todos calles de tierra, como puede llegar a ser esta. Esta calle de tierra está en una zona en la ampliación urbana, ustedes lo deben de haber analizado ya,
la zona de la ampliación urbana tiene un parque lineal y al costado tiene unas calles, avenidas con unas ramblas en el medio, que hay, aquí pusieron estos robles y estas, creo que son acacia frisia, las de los costados, la verdad que no sé. Pero los robles la verdad que andan muy bien. Todos los robles en general andan muy bien. Tienen la fama de que son muy lentos, pero estos robles están puestos, los lapachos estaban puestos en el 2012, y estos robles están puestos no hace muchos años y están con un crecimiento. Es el de los pantanos, pero acá anda muy bien en los médanos. Pero nos están faltando bicisendas. Bicisendas no tenemos calles muy anchas, pero bicisendas, está el proyecto, dan vueltas, que sí, que no, y la verdad que debajo de esta arboleda esta arboleda no es, esto es Buenos Aires, ¿no? Pero de la arboleda que tenemos sería muy lindo poder tener alguna bicisenda en algún lugar. Lo que pasa de que no sé si nos vamos a poner de acuerdo, porque yo no sacaría 1 centímetro de rambla y sí sacaría a lo mejor alguna línea de autos, pero bueno, son de las cosas que le está faltando a Trenquelauquen, no las tiene. Las calles realmente da para que entre una bicicleta o para que camine la gente, porque el espacio es agradable, es muy agradable, y los parques también. No, me olvidé la verdad de sacarle fotos a los parques. Recién hoy a la tarde anduve en uno y saqué alguna foto, así que después si necesitan alguna foto peatonal que quieran de algún lugar en especial, me dicen y se las mandamos. Estas son todas calles cualquiera. Hay mucha calle en este estado. O sea, en donde en pleno verano subir al auto que está a la sombra es un placer. También tenemos esto está en el medio de la ciudad, que es la estación del ferrocarril, que el ferrocarril de pasajeros no llega a Trenquelauquen, pero sí anda el de cargas. Esto es cuando la mano del hombre no pasa con la máquina de cortar pasto. Cuando por ahí el normal de la gente dice, el común de la gente que dicen está abandonada un sector de la ciudad o está abandonado, qué sé yo, nos aparecen estas cosas. Ahí están estas flores que son o verbenas o bueno, los nombres botánicos que no sé, no viene al caso que las tengamos en cuenta. Y esto otro es con menos mano del hombre también, pero tiene, porque ya esto es la avenida de los plátanos, de los robles, de los pantanos, en la ampliación urbana, cuando estaban recién colocados, recién puestos. Y aparecían estas cosas que la verdad que para mí son maravillosas, pero bueno, no es fácil que el común de la gente lo vea y lo distinga como qué lindo es. Eso nos está costando como cultura a todos, o sea, creo que es un problema en general. O estas otras cosas que es la zona rural, que acá ven realmente como es la Pampa, o sea, esto es una foto en pleno invierno, casi seguro que debe de ser un llorón, es el costado de la ruta en donde normalmente es lo que vemos es esto. También tenemos estas otras cosas que no es Trenquelauquen, obvio, es Córdoba, pero aquí hay canales. Canales generalmente que están pasando de desagües pluviales o canales que están pasando por la ciudad. Hoy estaba en este parque que está acá bien al oeste de la traza urbana, cerca del aeroclub, pero adentro, que no sé el nombre, después si quieren les digo cuál era,
y tiene parque, tiene canal, tiene lagunas, pero no está en este estado, o sea, está muy bien conservado, pero en camino de tierra, y hay muchos parques armados en ese estado. Esto una vez fuimos en este mismo viaje a Córdoba, y la verdad que estar debajo de un solo árbol y aprovechar la sombra de ese árbol para mí era lo más lindo que tenía ese lugar, porque éramos alrededor de 40 personas que estábamos debajo de un solo árbol. Pero bueno, no tenemos arboleda tan grande, es mucho más joven y más nueva, y estas cosas empiezan a aparecer en las veredas de Trenquelauquen. O estas otras que son arbustos que andan muy bien. Hay muchos arbustos que andan muy, muy bien. Pero no es la excepción Trenquelauquen a los problemas de todo el país y de algunos lugares que no son el país también. El tema de la mano del hombre haciendo daño y mal hecho. O sea, daño porque a una señora le molestaba la rama de ese árbol porque estaba muy cerca de su casa, o porque la línea de media tensión o alta tensión, no sé qué es esto, pero la podaron para que pasara la línea, y dejan un árbol en esas condiciones que sabemos que no se recupera. Estas cosas suceden en todos lados. ¿Y qué pasa? En Trenquelauquen por ahí no se ven. Yo las veo. ¿Por qué las veo? Porque miro mucho los árboles, pero no es que diga está todo Trenquelauquen así, pero no es la excepción. Trenquelauquen tiene también los mismos problemas con la gente, porque acá el municipio es el que poda, pero hay veces que depende de la gestión, hace más daño o menos daño, porque la realidad es que muchas veces los empleados que están de turno, el director de espacios verdes de turno, hay veces que sabe y hay veces que no sabe nada. Lo hacen con muy buena voluntad, o el político que está, el intendente que está de turno, hay veces que manda a podar a 4 metros de altura porque se le antoja. Y la verdad que el pobre empleado que está debajo, que a lo mejor sí sabe que no lo tiene que hacer, lo hace porque lo están mandando. Acá vemos otra vez un perenne que hicieron desastres. O estas coronas de novia, por ejemplo, estaban a 50 metros de distancia una de la otra, pero las de la derecha, las de la poda, eran hechas por el empleado municipal que estaba acomodando la plaza. Estaban convencidos que esa era la mejor manera de mantener la plaza con ese tipo de podas. Después les voy a contar qué es lo que sucedió con esa plaza. Pero bueno, estas son las cosas que uno saca siempre lo malo, pero bueno, no es solo lo único lo malo. Hay cosas malas y hay cosas muy buenas para poder hacer. Pero bueno, estas uno siempre ve la crítica. Hay muchas cosas como cables de alta tensión que sabemos que no los podemos bajar, no los podemos enterrar. Bueno, tenemos que prever, o tiene que prever el municipio, de organizar qué tipo de árboles ponen debajo de esos, que hay árboles que no necesitan después el mantenimiento, o si son de tercera magnitud no necesariamente llegan. También cuidamos poco, porque como tenemos anchas las calles, viene un señor con un poco radio de giro en el camión y no se le ocurre subir arriba del auto, pero bueno, subir arriba de la Rambla. Eso porque, y la tenía a Margarita detrás sacándole la foto, pobre señor. O esto otro que lo hacen los viernes a última hora, cuando ya el municipio ha bajado la parte de inspecciones,
a sacar un árbol que estaba prohibido sacarlo y lo sacan porque les molesta la bolilla del paraíso. Estas cosas suceden, también suceden estas otras. Este es un barrio que ya hoy en día ya está todo poblado, pero Trenquelauquen le pasa de que los horizontes, si hay ingenieros agrónomos lo saben seguro, Trenquelauquen está sentado arriba de médanos. La mayoría son médanos y bajos, y los médanos tienen el horizonte A, la parte de arriba, que es muy, muy poco, o sea, la sacan para emparejar y se quedan sin horizonte. Entonces nos vemos con estos panoramas en pleno invierno, en agosto, septiembre, es una zona muy ventosa, y nos encontramos con estas cosas. O un señor que quería que el tacho de la basura, poner la bolsa de basura y ató al árbol, y hacen estas cosas en el tronco de un árbol. O también esto es la zona del hospital. Hicieron este edificio, que es la parte oncológica, y la calle esta, que es la calle Belgrano, es muy arbolada de plátanos, pero la verdad que los plátanos yo los veía espectaculares y estaba feliz de ver los plátanos crecidos. La calle Belgrano tiene muy buena arboleda, y un día me encuentro con que el centro oncológico habían hecho esto con el árbol. Creo que después terminaron sacándolo. Casi me muero. Y esto es responsabilidad del municipio. Entonces, ahí es mi cuestionamiento y mi pregunta cuando vamos al tema de legislación, si no tenemos que, cuando la legislación se arme y se arme bien, si no hay sanción también para el legislador, o sea, para el municipio en determinados momentos, cómo hacer la legislación para que no sucedan estas cosas. Pero yo soy muy optimista y, como dijo Marcelo al principio, soy de hacer, soy hacedora. O sea, yo entiendo de que el que está en la municipalidad está en un determinado momento, y los que pesan en las ciudades somos los ciudadanos. Entonces los ciudadanos tenemos obligación de recordarles a los intendentes o al secretario o a quien sea cuáles son las cosas que nos vendrían mejor para tener un buen arbolado. Y yo estoy convencida, y de esto lo vengo diciendo, debe de hacer 15 o 20 años, que urgente hay que hacer un relevamiento de arbolado en esta ciudad. No solo en esta, en la mayoría de las ciudades del país. No hay relevamiento. Sé que tiene uno muy bueno, empezado hace unos años en la ciudad de Buenos Aires, en Nueva York tenemos otro, y que son interesantes entrar y podemos sacar muchísimas conclusiones. Y son muy interesantes para la gestión de cada municipio, estas cosas, y sobre todo tenerlos actualizados. Pero con gran sorpresa, hará 10 días o la semana pasada, ya no me acuerdo, yo estoy dentro de la Asociación Nacional de Arboricultura, que es la ANA, y junto con, dan clases, o sea, dan teóricas como esta, y una de las teóricas aparece un señor que nos hace esta presentación, y yo estaba feliz. Creo que veía esto y no lo podía creer. ¿Por qué? Porque en plena pandemia se pusieron a trabajar, sobre todo más, ahora en pandemia, en San Martín de los Andes. ¿Cuál es la intención de
estos señores a hacer un relevamiento de la ciudad de San Martín de los Andes, la región, y censan los árboles y los han puesto en estas condiciones porque creen que el relevamiento o sea, esto les va a servir también para el turismo, o sea, no solo para la parte de gestión, sino lo han pensado más para saber que va un turista y entra en la plaza esta, que es la que tiene los maitenes para la gente que conoce San Martín de los Andes, y podés acercarte hasta la cosa que sea y podés ver tranquilamente, o sea, el árbol, y podés ver el detalle del árbol o las características del árbol. Estos dos señores, uno es docente de la facultad, Adriano, de la Universidad del Comahue, y Francisco es un técnico informático. Se pusieron de acuerdo y lo han hecho a esto con todo software gratis. Ahí yo les dejo las páginas por si quieren entrar y verlo, y la verdad que creo que es muy interesante para poder aplicarlo en cualquier ciudad del país. Y lo más interesante, porque siempre lo primero que te dicen en los municipios que no tenemos plata para gastar en arbolado, o gastar en más plata de la que se gasta en el arbolado. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? Pensar un poquito en el tema diseño, que es fundamental, creo que para eso están ustedes. Y bueno, acá les estoy mostrando un poquito algunas plantas que andan muy bien en la zona, que son los liquidámbar, los fresnos, los paraísos. El paraíso es muy criticado por el rebrote que tiene, que se autosiembra mucho con la semilla, pero en Trenquelauquen, en la zona urbana, por ejemplo, es de las pocas plantas que queda con color en el invierno. Pero bueno, ¿qué sucede con las raíces? Ese es otro problema que hay que tenerlo en cuenta, porque hay algunas plantas que no van para las veredas, y más cuando son veredas un poco angostas. Solados permeables son una maravilla, no he logrado por ahí, creo, puede ser que hagan algo ahora en la Plaza San Martín, en la Plaza Central están de reformas, puede ser que hayan implementado algo de solados permeables, pero hasta el momento nunca lo logré, ni siquiera verlo en nada particular. Esta gestión última, una de las cosas que implementó fue comisiones vecinales, barriales. Y esta comisión se formó en un barrio cualquiera, esta es la Plaza Británica es la que está, de las 4 plazas, la que está al norte. Es una zona de médano total, agua muy buena, pero médano. Y el acompañamiento que tuvimos con el director de Espacios Verdes en ese momento fue excelente, nos decía que sí. Me vinieron a buscar para integrar la comisión y teníamos que hacer algo, pero sin plata. Entonces, de las cosas que se hicieron, los vecinos empezaron a ponerse a colaborar con la manguera, con las ganas de hacer, y el municipio lo que hizo fue poner el personal a disposición para poder hacer algo. Y bueno, la arboleda perimetral está muy estropeada, que hay unas catalpas, pero muy, muy feas, entonces se les propuso poner adentro de la línea de vereda, sin sacar las catalpas todavía, poner robles. Y bueno, esos son los trabajos que hizo el municipio de plantar. Los árboles se consiguieron por una donación que hizo una cooperativa de electricidad.
Y después los vecinos durante todos estos años, que ya van 4 o 5 que están puestos, se han ocupado del riego, porque esta zona, los árboles, los 4 o 5 primeros años hay que cuidarlos. Eso que tenemos ahí a la izquierda, esto es un problemón que no podemos utilizar graminicidas ninguno, y bueno, veíamos que la vereda se nos estaba invadiendo con el gramón, y bueno, probamos varias cosas, pero no tenemos respuesta ni del municipio, ni los vecinos hemos encontrado nada para utilizar que no sea un graminicida, que no lo podemos usar. Después el resto, vamos bien, en general, un poquito más, una gestión un poquito menos, pero se van haciendo. Estos son los robles que ya tienen esta escala. Yo creo que en 1 o 2 años ya están las catalpas, que están muy estropeadas, que se pueden llegar a sacar, pero mientras tanto estamos viendo esto que está en la línea interna de la vereda. Las coronas de novia, que son las que estaban puestas en una foto anterior, ya me olvidé de ponerles la foto actual, pero ya así dejaron de estar, porque estaban salpicadas por todos lados, y lo que se hizo fue acomodar el tema de poda, dejarlas desatadas, y se agruparon para no tener tanto cantero y canterito y zonas que les daba mucho trabajo al municipio mantener el tema del césped. El Colegio de Arquitectos también les cuento cosas que se han hecho positivas. Hizo un análisis de las ciudades de los distritos, o sea, de todo el distrito. Somos varias ciudades, y en un primer momento se analizaron 5 zonas de ferrocarriles, y se hizo una propuesta. El colegio se ocupaba de organizarlo en un año, y la propuesta de cada ciudad se fue a parar al municipio de cada ciudad. En algunas ciudades con más éxito, en otras no, quedó en un cajón, pero lo tenían a su disposición. Y cuando llegó el momento de analizar la ciudad completa, en Trenquelauquen, una de las propuestas dentro de todo el análisis que se hizo, que creo que por ahí les puede interesar a ustedes, había una propuesta de unir la zona de la ciudad con el campo a través de corredores biológicos, utilizando algunas determinadas calles. Esto queda en propuestas nada más, pero el colegio, con todas esas propuestas, organizó y imprimió esto. Esto es solo la parte de los corredores, que es lo que se había propuesto. Pero estas cosas también se pueden llegar a lograr, no son de Trenquelauquen, obvio, pero las 2 o 3 últimas ramblas que se plantaron, se consiguió, o sea, con la anterior gestión, el ingeniero Federico García, se consiguió de algunas plantaciones poderlas poner con una leve inclinación de las ramblas para adentro, y no como son normalmente. Y con eso estamos logrando de que el agua no se vaya, sino que quede para poder autorregarse los árboles. Bueno, tenemos otros tipos de podas que tenemos que tener en cuenta. Beneficios de reforestar son miles, no vale la pena hablar de esto. ¿Qué árbol va en vereda? Es muy importante, y qué elegir, porque ahí para mí es donde tenemos que tener que modificar la legislación. Acá la legislación es que el vecino pone el árbol y lo tiene que cuidar. El tema es que cada vecino te pone 2 árboles, o 3, o 5, lo que le corresponde,
pero el grave problema es que no hay un criterio. Por ahí tenemos un árbol de primera magnitud al lado de uno de tercera, y no es lo mismo para el municipio poder cuidar eso que poder cuidar el día que tengan que venir con poda o con lo que sea, con alguna enfermedad, que si tuvieran todos la misma especie por calles. O por lo menos en sectores. O sea, nos está faltando un poco más de diseño que al principio, cuando se hizo la primera plantación, existía. Y después el tema sanción también haría mucho más falta cómo sancionar con más severidad, y no como está, porque la realidad es que si te vienen a hacer un edificio y abajo tienen una zona comercial que les divierte, que no haya árboles, no encuentran mejor cosa que un viernes a última hora o en forma clandestina sacarlos, porque la sanción no es tan grande que la sacada del árbol. O sea, después lo pagan y listo. Sé que hay una legislación muy buena en Rosario, en donde para un edificio poder sacar un árbol o dos, se lo tienen que aceptar, y aparte de aceptar, a lo mejor tiene que retribuir con 800 árboles en otro lugar. O sea, las sanciones son mucho más severas y valoran también no solo el árbol, sino la edad del árbol, porque no es lo mismo un árbol viejo o que está estropeado a un árbol en buena calidad. Bueno, estas cosas, los beneficios, yo no les voy a hablar de esto, creo que no vale la pena, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, el valor de un árbol es muy importante, y más en estas zonas en donde nos cuesta mucho llegar a tener un árbol en una escala excelente o buena. Nunca un lapacho va a tener el tamaño que tiene en Buenos Aires, ni un ombú, y sabemos que hay mucha cantidad de árboles que no vienen. O sea, hay árboles que andan en el sur o que andan en el norte que acá no existen. Tenemos una amplitud térmica terrible. No tenemos auroras boreales. Se nos acaba de decir qué maravilla, una aurora boreal divina, qué sé yo, pero tenemos otras cosas y creo que las tenemos que tener en cuenta. Los amaneceres y los atardeceres en esta zona son maravillosos. En invierno los amaneceres los vemos porque son a las 8, 8:30, están estos colores. Y a la tardecita también, en verano más tarde, en invierno más temprano, pero los vemos y la verdad que vale la pena tenerlos en cuenta. Esto es Trenkelauken y bueno, ¿qué más les podemos decir que lo que veo? Hasta acá, esto es la zona de la estación. O sea, estos son los cielos que uno puede llegar a ver en Trenque. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita. Ahí estoy. Muchas gracias, buenísimo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bueno, la verdad que el tren es de tu ciudad. El tren es, yo vivo a media cuadra de la estación. Y está tocando el tren ahora, ¿no? Sí, sí. Ah, yo lo venía escuchando y decía, ¿es mío? No, el tren es de allá. No, es de acá. Se escucha perfecto y como no pasa demasiado, hay nada más que en 2 lugares donde hay barrera, y yo donde estoy, el tren es impresionante lo que toca desde entrando a Trenkelauken, porque la gente cruza y cruza y no ¿No hubo espera. accidente Entonces, nunca? ¿No hubo accidente?
No, ha habido accidentes, sí, sí, ha habido, pero no dentro de la ciudad, qué sé yo, sí, un accidente de un chico que jugaba corriendo detrás del tren Claro. y bueno, no le fue bien, Y lo alcanzó, y lo pero alcanzó. esas cosas suceden. Corría rápido. Se te congeló, Marcelo. No, vos te me congelaste. ¿A mí? ¿Me ven? Todos. No, no, vos. No, bueno, estoy ahí, ¿me escuchas? Sí. Bueno, nada, buenísima la presentación, buenísimo la mirada del arbolado y de todo esto. Ahí cuando hablabas de los Quercus palustris, en verdad son los que crecen más rápido, así que no es que crecen rápido ahí, sino que crecen rápido en todos lados, ¿no? Pero digo, qué bueno que se adapten también. El problema, cuando veía muchos árboles, ¿viste? Cuando vas a los congresos de arbolado urbano, que siempre se termina como diciendo que lo más importante de la ciudad no es el árbol, sino las personas. Entonces también hay que ver, yo miraba muchas fotos, ¿no? Tenés razón en muchos momentos. También habría que haber pensado a quién se le ocurrió poner un cedro de Odara en la esquina de una plaza, ¿no? Y no en el centro de la plaza. Digo, sabiendo que el cedro tiene 20 metros de diámetro y que iba a joder a los cables seguro. O cuando se puso, nadie pensó que iban a pasar los cables. O cuando hablaba de los cables, si no, los cables no pueden ir subterráneos, no pueden ir subterráneos porque el gobierno no quiere poner plata, porque en todos los countries del mundo los cables van por abajo de la tierra. Y el country y el desarrollador seguro que tienen menos presupuesto que el gobierno nacional, pero Eh, el gobierno nacional los pone aéreos en vez de enterrados. Mira, es una lástima porque cuando se armaba la ampliación urbana, que Cristian estaba en ese momento, Cristian ha pasado por varias gestiones de diferente color Sí, sí, sí. político y por suerte ha quedado siempre en la parte de planeamiento. Y bueno, su intención siempre era de que toda la parte de la ampliación urbana iban a estar enterrados los cables, pero llegó el Aparte, momento y el, habían el, gastado. a ver, cuando vos decís los cables enterrados en Montevideo y viste, todo roca, es un dolor de cabeza, hay que hacer, casi a veces son excavaciones con dinamita, lo haces en Italia, es un problema, en muchos lugares de España también. Buenos Aires, digo, es No, como y una pala. Es Trenquelauquen es arena, arena, es una arena estupidez pura. haberlo hecho. Es más caro mantener el poste elevado y pararlo que hacer una zanja. Pero es ridículo. Es el pensamiento argentino poco eficaz. Atado con alambre. No, es una ridiculez. O sea, comprarse problemas nuevos. Cuando es una urbanización nueva, vos diagramás donde tenés los cables de luz, los cables de desagüe, los cables pluviales, todo, los caños pluviales, todo, te sabés qué árbol tenés, dónde lo vas a plantar. O sea, cuando lo hicieron nuestros abuelos o bisabuelos, o cuando se crearon las ciudades, no estaba esta conciencia ni este pensamiento, pero hoy sí, y no lo hacen. No. Y en Y creo que encima es más barato, pero no lo hacen. Es una bueno, y pena. en la ampliación hubo un esbozo de diseño con el tema de arbolado, por ejemplo. Dijeron, tal calle va a ir tal cosa, tal otra. Yo con algunas cosas no estuve muy de acuerdo, pero bueno, no estoy participando dentro del municipio, pero obvio, cuando pusieron esos robles, los vi plantados, esa primera foto que vieron, estaban plantados, recién plantados, y me acerqué a decirles, por favor, que por qué no los ponían adentro del Parque Lineal y no ahí, porque esas ramblas tienen 2 metros. Y un roble de ese tamaño, los que lo conocemos en la zona, sabemos que tienen como mínimo 10 o 15 metros los que conozco, que son relativamente jóvenes. No sé qué diámetro van a llegar a tener el día de mañana. Pero el roble de los pantanos, que es lo que más me preocupa,
es cómo se engarza la rama y cómo cae, porque la rama es muy, o sea, la rama que llega al piso a lo mejor está engarzada en el tronco a 4 o 5 metros de altura. Entonces, ¿cómo van a podar ese árbol que no se poda? No sé. La verdad que son de las dudas que tengo. Está muy mal elegido por el tránsito, por el uso cotidiano futuro. Es evidente que lo pensó, no sabía o la forma del árbol o no sabe cómo funciona una ciudad. Pero en el futuro lo van a podar todos mal podados y van a quedar horribles. Y van a darle prioridad a la persona. Porque cuando vaya al municipio con la gente, con los autos todos rayados. No, yo mi intención, el otro día le dije a Cristian, Cristian, te voy a mandar una carta diciéndote qué hacer con esos árboles. Esta primera etapa, en donde no hay exceso de tráfico, yo le sacaría una línea o sea, sacaría una línea de autos. O sea, en vez de que pasen... Con ese tamaño están en el momento justo para trasplantarlos ahora. Sí, pero no trasplantan, no lo hacen, Marcelo. De la misma manera te digo... Con una hidrogrúa nomás que levantás 2 toneladas, con eso te trasplanto todos los árboles. Mañana voy con la empresa para allá a decirle a Cristian que nos contrate. No, ni necesitas. Te digo en Trenquelauquen cómo lo sacás mucho más fácil. Porque acordate que es arena pura. O sea, sí, pero si se rompe el pan. No existe pan. No lo vas a lograr al pan. Y bueno, entonces va a sufrir mucho el árbol. Por más que sea raíz desnuda. No, pero bueno, nada, me parece que hay como mucha... Es una pena porque al ser un municipio tan chiquito, digo, para la visión por lo menos de nosotros estando en Buenos Aires, decís, se puede solucionar un millón de cosas y sin embargo tienen los mismos problemas que cuando me siento a hablar con el Censo Regulado Urbano en la Ciudad de Buenos Aires, digo, la persona que se sienta en muchos de esos lugares no tiene ni idea de lo que está haciendo porque no es ni siquiera de la profesión. Digo, yo te me acuerdo digo, que hace unos años, ahora quizás tienen profesionales, ¿no? En esos puestos, pero digo, hace unos años yo me acuerdo de haber ido a un congreso de arbolado urbano, que obviamente no me mandaron ni el certificado de haber participado. El director de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires era un veterinario, y yo le dije que era un disparate que una persona que no conocía nada de la profesión esté en ese cargo, tipo estaba sentado en la primera fila, me odiaron. Pero es ese problema que tienen políticos que ocupan cargos que no respetan ni siquiera la legislación provincial, porque la legislación provincial está pidiendo de que sea un ingeniero agrónomo, que yo no estoy de acuerdo con que sea solo un ingeniero agrónomo, pero bueno, ese es otro problema. Pero hasta el año pasado o este año estuvo un ingeniero agrónomo que realmente... Yo lo conocí. Claro, era el que estaba ahí en la foto, era excelente, excelente la manera de pensar, y un día yo lo conocí recién venido a Trenquelauquen y él me dijo, tengo todo para aprender porque salgo de la facultad, que ustedes, si hay alguno recién recibido, les sucede, salgo de la facultad sabiendo solamente soja. Estaba recién salido de la facultad y vino a Trenquelauquen al arbolado. Pero tenía muchas ganas de aprender, muchas ganas. Entonces realmente lo poco que se pudo hacer, o mucho, lo trató de hacer a conciencia y preguntaba mucho y aprendía. Tenía el problema con el personal, pero el tema personal es otro tema bastante complicado en los municipios. Y bueno, ahora este año lo han cambiado y no hay más profesional, no hay más ingeniero agrónomo. Así que no sé cómo nos va a ir porque es muy reciente de este año. Así que veremos. Bueno, a ver, yo cerrando yo la boca y pensando un poco en los alumnos,
¿Quieren hacer alguna consulta? No veo nada escrito en el chat, pero Sí, yo lo quiero dejo. hacer una preguntita, si se puede. Margarita, ¿ustedes no tienen algún listado de especies como a disposición de la gente de Trenquelauquen para poder guiarlos y que no suceda esto de elegir especies, qué sé yo, que te pongan un pino en una vereda, por ejemplo? Sí, sí, pero ¿sabés qué pasa? No existe después el control. O sea, el control es fundamental. O sea, hasta en la misma ampliación urbana que había especies organizadas por calles, no hay control posterior. Entonces, hoy en día estoy viendo debajo de una línea de alta tensión puestos árboles que no van, que no, es imposible que los mantengan en ese lugar. O sea, o los van a mantener con una poda espantosa el día de mañana. Porque he visto, así como ves un liquidámbar que te parece divino, va el señor y le encantó y puso liquidámbar debajo de una línea de alta tensión. Y después ves el pobre liquidámbar destruido. Y ese criterio no es por, hay veces que ni siquiera es por problema de profesión, o sea, porque lo he visto hecho hasta por un ingeniero agrónomo, pero lo que pasa es que el ingeniero agrónomo está con la mentalidad del árbol, de qué sé yo, pero no sabemos ver otras cosas, o sea, no vemos la parte de diseño que a lo mejor ve un arquitecto. Perdón, Esta, Margarita, esta discúlpame. carrera, sí. La carrera, y que me lo digan los ingenieros agrónomos de acá presentes del posgrado, en la carrera de ingeniero agrónomo no existe la materia ornamentales. No ven Claro, ven producción, no Perdón, ven ornamentales. hay espacios verdes tenemos nosotros, yo soy agrónoma, y Sí, tenemos la materia de espacios verdes como materia optativa. Bueno, y yo en mi caso hice la especialización en espacios verdes también, entonces bueno, como que sí, tuve una materia puntual de arbolado urbano, así que estoy encantada con lo que estás contando. no, Pero, está pero a muy bien, veces pero digo, lo en que la me parece... materia no tenés formación de ornamentales, a no ser que tengas una optativa, pero digo, un cuatrimestre, una optativa, digo, no es una, no, 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 química no, biológica, química botánica, tenés miles de química y sin embargo de ornamentales que tendrían que tener por lo menos, no sé, como tenés de producción, no tienen. O sea, es un poco el no, problema. en botánica sistemática, por ahí ves, no sé, mis otros dos compañeros que son también agrónomos, pero nosotros acá en agronomía, donde yo estoy, tuvimos en botánica sistemática, vimos ornamentales. Lo que pasa que me parece que por ahí falta, eh, que tampoco sé si es algo puntual del arquitecto, pero capaz que buscar a algún profesional con una mirada como más global que trate esta temática con más criterio, porque el agrónomo te va a poder indicar cómo podar, Licenciados en paisaje. claro, bueno, Está la sí, ahí, carrera. sí, sí, es, sí, la conozco, sí, está buenísimo. Está la es carrera de paisaje. Es lo interdisciplinaria que. para mí, es fundamental la interdisciplina, fundamental. O sea, de todos aprendemos. Yo lo que he aprendido de los agrónomos es impresionante, pero me acuerdo siempre, habíamos armado en un momento un grupo, como los grupos CREA, pero nada más que de parques y jardines, y venía una ingeniera agrónoma que nos asesoraba, que era de Azul. Y realmente esa chica sabía un montonazo de la zona, de árboles y todo, y ella un día charlando conmigo me dice, no sabes lo que yo aprendo de vos, porque yo le decía todo lo que yo aprendía de ella. Y ella me decía que ella aprendía de mí toda la parte de diseño, de accesos, o sea, es algo que es realmente una interdisciplina de varias, ni siquiera es solo de agrónomos y arquitectos. Hay otros, La hay ciudad de biólogos. todos. La ciudad de todos. Sí, sí, es impresionante. Este área del espacio público es fundamental que haya una interdisciplina.
Perdón. Me llegó el Bueno, agrónomo. Paren, paren. sí, además de agrónomo, soy docente de la Cátedra de Botánica Sistemática en la UBA, y sí, como decía Marcelo, hay, como diciendo, la agronomía está dirigida a la producción, obviamente, pero yo como docente de botánica también tengo la carrera de Se le cortó. planificación Yo no fui, yo no te del corté. paisaje Volví a o repetir, de Juan. licenciado, o sea, perdón, ¿se escucha mejor ahí o no? Se había cortado, Claro. Juan, justo cuando ibas a decir algo, no sé, volví a repetir, por favor. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, sí. Ahí está. No, decía que por ejemplo, la materia botánica está seccionada según la carrera a la que se va a estar destinado. Obviamente que en la agronomía vos vas a ver mucha más producción que el diseño en sí, pero también tenés el aporte del manejo del suelo, el manejo biológico de la planta, los espacios aéreos y cómo se relaciona el árbol, en este caso, con el entorno. No tenés la parte de diseño en sí, y por qué vas a poner esa especie ahí, sino que con la cabeza que tenemos, decir, esto va acá porque el suelo es bueno, pero no vemos la otra rama que es el diseño y por qué se lo hace, ¿no? Sí, en agronomía está la carrera optativa, como Josefina también la tenía, no de espacios verdes, sino de planificación, creo que era, o diseño, no me acuerdo muy bien cuál era, pero sí, es una optativa. Y es un cuatrimestre, o son 2 cuatrimestres, la verdad que no me acuerdo, pero la carrera en sí está planteada y vista como solamente la producción. Pero en botánica sí se enseña todo esto, lo que decía Josefina, que ves familias y bueno, es tan amplio que si nos ponemos a dedicar a armar solo una familia para diseño, no terminamos más, es un montón. Entonces Juan, ¿dónde se estás hace en como... botánica? ¿Con quién estás en botánica? ¿Con quién estás en botánica? ¿Qué cátedra? Con la cátedra de la única que hay en realidad. Mi directora es Bartoli. ¿Y Espacios Verdes, que es la de Damián Pérez? Exacto, sí. Yo la hice, no la terminé, porque bueno, era un montón de dibujos que tenía que realizar y no podía, pero sí, me encantaba. La verdad que está muy buena para hacerla, y es algo complementario y que no muchos agrónomos están ahí adentro metidos, y te dabas cuenta por la cantidad de alumnos que tenía. Muy poquitos, porque conozco a Damián hace 20 años. Exacto. Exacto, y sí, tenemos una cabeza en producción que salís de eso queriendo plantar soja y nada más, pero la carrera en sí es tan amplia que no te das cuenta de todo lo que puede tocar y todo lo que podés hacer, como otras disciplinas, ¿no? Como otras carreras. Pero sí es verdad que hay un enfoque. Ahora cuando salís de acá lo vas a poder hacer. Esa es la idea. Por ahí, perdón, yo para por ahí sumar un poquito a lo que vos decís, Juan, yo estoy acá cerquita de Neuquén, en Río Negro, a 17 kilómetros de Neuquén, en el pleno valle, digamos. Y nosotros, en cambio, en vez de ver soja, vemos todo lo que es fruticultura. Entonces, tenemos un abordaje completo sobre árboles, porque justamente tenemos que saber manejarlos para poder desempeñarnos en este lugar. Así que, bueno, por ahí como para aportar un poquito, que me parece que también donde se emplace cada universidad, cada facultad de agronomía, por ahí es la mirada distinta, y nosotros acá vemos materias enteras de árboles. No, bueno, el FRES, ¿no? Pero sí el manejo del árbol en sí, ¿no? Eso para comentarles más. El abedul nomás allá. ¿No? Digo, los abedules allá andan a full. No, los pinos, los pinos. Está más lindo el abedul. Ahí también, faltando otra ingeniera agrónoma, mandó Marcela comentario de la interdisciplina en el chat, que anda con problemas de internet. Así que bueno. Pero bueno, aprovechen a bombardearle a preguntas y dudas que tengan a Margarita, que no sé. Por ahí me quedó sin mostrarle algunas determinadas cosas. Si ustedes están trabajando en un determinado tema, no sé cómo están enganchados,
y tienen ahí mi mail o mi teléfono, mándenme un WhatsApp o lo que sea, si necesitan de un determinado lugar algo, les mando la información que sea o busco a quien corresponda, ya sea de historia o de lo que necesiten. Margarita es la dueña de Trenkelauken, así que no se preocupe, No. todo lo consigue. Yo Ahora, lo consigo. el otro día, Margarita, cuando terminaban la charla que yo me metí sobre el final, había alguien que comentaba sobre la parte paleontológica. Yo creo que ninguno de los alumnos comentó nada. ¿Cómo es eso de la parte paleontológica? Siempre, yo no me acuerdo quién era que había averiguado algo, pero en la zona de la ampliación urbana, se encontró cuando hicieron unas excavaciones, ahí se encontraron unos restos y vinieron de La Plata a investigar a ver qué era. Siempre en la zona se encuentran cosas, porque al ser suelo muy arenoso, hay en determinados lugares que hubo asentamientos que quedan rastros de alguna olla, como sucede en todos lados. En Neuquén, en todos lados hay cosas. Acá siempre han aparecido y ese asentamiento es cerca de la laguna Huencul Nazar, para el norte, por ahí es. ¿No es Cuero de Zorro? Pero acá dice Juan Pablo. ¿Cuero de Zorro no está ahí? No, es acá en la ampliación urbana, al lado de la ampliación urbana. O sea, ubican el trazado de Trenkelauken, o sea, es bien al norte. Pero en muchos lugares, la Laguna de los Indios, que es una laguna que está sobre la ruta 33, entre Trenkelauken y yendo para Bahía Blanca, estará unos 30 kilómetros, 20 y pico de acá de Trenkelauken. Ahí muchas veces se han encontrado cosas, también es una zona más arcillosa. No hablamos nada de suelos y los agrónomos seguro que están queriendo saber, así como les dije que era muy, muy arenoso, tenemos otra cosa, que el agua es muy buena y muy mala, hay salada también. Entonces, generalmente eso se los dice una arquitecta y vieja. Ellos igual Coincide ellos tuvieron hidrología como materia, así que están más que enterados. O sea, Dale, los médanos generalmente coinciden, el común de la gente sabe que donde hay un médano generalmente hay un poco de agua buena. Y hay muchas zonas en el mismo Trenkelauken que tienen agua muy mala. Toda la área de la ampliación urbana tiene agua de muy buena calidad para el norte, pero hay barrios en donde el agua no es nada buena. La laguna Pastor, esa laguna que está el Parque Pastor, esa zona tiene regular el agua. Ahí ponía Juan Pablo que en la laguna Cuero de Zorro encontraron restos de gliptodontes. Sí. En todos lados, más o menos, hay cosas que se han encontrado. No trabajaron sobre el gliptodonte, era el nombre de Muñiz, ¿no? El arqueólogo Muñiz, del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires, es el que descubre el gliptodonte. Bueno, hay una cosa que no les dije, la última inundación grande que hubo fue en el 86. En el 86, ahí metió la cola la política más todo, qué sé yo, que fue años muy lluviosos, en donde que esos son problemas a nivel país. En San Luis había un río, que era el río Quinto, que normalmente se utilizaba para riego. Se dejó de utilizar para riego porque no convenía, por muchas cosas, no sé, no entremos en problemas, y lo desviaron a la Pampa. Ese desvío a la Pampa, de ahí la Pampa le molestaba, qué sé yo, y lo vino a parar a la zona de Villegas, y de Villegas pasó a Trenkelauken.
pero lo pusieron lo mandaron a una laguna que no tenía salida, y fue lo más grave que sucedió en el año 86, en donde en una laguna de 400 hectáreas meter un río, imagínense lo que fue los terraplenes hechos por hidráulica, que eran para el agua, eran nada, desbordó, hizo desastres. En ese momento la ciudad creían que venía para Trenquelauquen, no vino para Trenquelauquen, pero la ciudad entera se levantó. Ahí en ese momento había un intendente que era muy, muy activo, se levantó, hicieron un canal a pala, por eso le llaman el canal de la pala ancha, porque la ciudadanía completa fue a hacer el canal. Eso es un poco para que conozcan un poco la idiosincrasia de lo que es el pueblo en Trenquelauquen. En general es muy activo con ese tipo de cosas, o sea, es de participar. Marcelo se borró, no sé si ustedes... Sí, te quiero hacer otra preguntita. Dos cosas Sí. en realidad. Primero, si hacen capacitaciones a la gente de espacios verdes en el tema del manejo de los árboles, la poda y demás. No. Gravísimo. Mira, yo no sé si alguien de ustedes lo conoce a Carlos Anaya. Carlos Anaya es un arboricultor, fue el primer arboricultor que estuvo en el país. Él está graduado en Estados Unidos y realmente estuvo trabajando en la ciudad de Buenos Aires en una época que hacían muchas cosas. La verdad que es una persona que sabe muchísimo. Si lo pueden escuchar o algún día alguna charla o eso, vale la pena escucharlo. Y vino a Trenquelauquen, les dio una vez una charla, después vino o algún otro comentario, hizo en la gestión anterior, pero siempre el déficit que lo veo en el país completo, porque en esa asociación que es la ANA, que es la Asociación Nacional de Arboricultura, es el problema que veo que tienen la mayoría de las ciudades del país. No hay gente capacitada en los municipios, adentro del municipio. El personal que hay, por ahí está capacitado o lo capacitan de una manera y al año siguiente viene otro político con otra cosa, con otra idea. Y es terrible, es tristísimo para los árboles lo que sucede, porque aparte les están quitando años de vida. Bueno, acá desde la Facultad de Agronomía se impulsó este tema para el pueblito donde está emplazada la facultad y se gestionó vía la municipalidad, digamos, el tema de la capacitación de las personas que hacen poda de los árboles. Entonces, bueno, se capacitó y se está mejorando, incluso también se hizo un curso para la gente de afuera, digamos, y lo que se hizo fue dar como un certificado y un listado de personas recomendadas para realizar poda que participaron de la capacitación, entonces como que más o menos mejoró. No quiere decir que esa Con el ingeniero anterior estaban autorizados nada más que los que habían hecho las capacitaciones. Pero ahora me parece que no está sucediendo, por lo que estoy viendo. Está recién empezando, ¿no? Pero bueno, no es un empleado de muchos años de la municipalidad que está en la municipalidad, creo que maneja muy bien al personal, pero le está faltando, me parece, la parte botánica. Esa parte me parece que no la sabe. A tu criterio, Margarita, te consulto. ¿Qué tipo de árboles hace falta en Trenquelauquen? No hace falta fresno americano, o sea, a criterio, a ojo, ¿no? Te estoy diciendo, es excelente, es el árbol más lindo que hay, el que se le cae la hoja en una semana, pero la realidad es que como ciudad me parece que ya tenemos demasiado.
Los árboles que andan no son mucha cantidad para la ciudad en sí. O sea, no nos andan, los del norte te diré que no nos andan demasiado. O sea, andan bien. La sófora que se ha dejado de usar por la bolilla, por lo que sea, anda muy bien. Aparte, si son de la madera, es muy buena madera, para la estufa es excelente, pero después tenés mucha variedad de árboles, o sea, que andan. Los robles andan todos, casi todos. El tema del roble es en la escala, o sea, porque un roble europeo tenemos que pensarlo. Acá hay un campo que tiene unos robles europeos colocados por una señora americana en su momento que tuvo mucho criterio y tienen 35 metros de diámetro. Entonces, está bien, son de 80 años los árboles, pero si uno piensa poner un árbol en un parque, nos tenemos que acordar del tamaño final del árbol. Y acá no hay árboles muy viejos como para decirte que estén en buenas condiciones. Los ceibos se hielan mucho los primeros años. Sé que hay varias variedades de ceibo, pero no lo sé distinguir porque acá veo siempre uno, pero no sé si hay alguno que es mejor que otro para las heladas. Después andan, yo hablando de nativas, creo que acá no existen las nativas. Para Trenquelauquen no hay nativas, porque lo único nativo que tenemos son gramíneas. O sea, de la cortadera para abajo todo es nativo, pero como árboles no hay. Los trajeron la Unos civilización. chañares. O sea, ¿cómo? Los chañares por ahí, algunos que Los otros. chañares fueron de las primeras cosas que se trajeron, las cinacinas, algún olivo, los ombúes. Hay un ombú muy grande en la plaza y después hay salteados algunos ombúes. El ombú los primeros años también le cuesta, pero bueno, es de las plantas que anda. Y después estos últimos años, una cosa que estoy notando mucho, que realmente preocupa, que al desaparecer la ganadería, lo que han resurgido los árboles. Y los árboles invasores. O sea, la acacia negra, no hay camino rural que no tenga acacia negra, pero que es de terror, terrible. O después también hay otras plantas, viste, que las ves, que los tamariscos en los bajos, que antiguamente al tener hacienda los campos, te encontrabas con que los árboles, pero ahora los tamariscos que vinieron con la inundación y se quedaron en el campo, son relativamente complicados. Acá preguntan por los eucaliptos. Los eucaliptus No sé son qué- de las primeras plantas que trajeron nuestros antepasados, los españoles, y realmente andan muy bien. El eucaliptus lo que tiene es bastante malo el anclaje para los vientos. O sea, porque el eucaliptus tiene una raíz enorme, pero es muy superficial, no es profunda, que no te sucede lo mismo con un plátano. Cuando vienen los vientos, los eucaliptus tienen mucha altura, tienen 30 metros de alto, como nada. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente hay muchas tormentas que vienen con agua, o llovió el día anterior y detrás de eso viene la tormenta. Y suelos que no tienen anclaje, como es la arena, no hay eucaliptus o sea, lo resiste porque hay mucha cantidad, pero siempre tenés el problema de que pasó una tormenta y en un campo tiró 7 eucaliptus. No, o sea, es lo normal. Y ahora, este último tiempo, he escuchado en este grupo que estoy, que tienen alguna enfermedad. No me preguntes nada porque no lo sé. Pero sé y he visto acá en Trenquelauquen alguno
que ya le veo que están bastante pelados. Un rostrata vi el otro día que estaba bastante pelado arriba y me da la impresión que puede ser que sea esa enfermedad. Pero son divinos, ¿eh? Y para lograr algo de entrada es rápido, tiene muchas ventajas. Claro, estaba pensando, si quisieras hacer una cortina forestal, por ejemplo, ¿qué especies pondrías en el límite de la ciudad o sobre la ruta? Eucaliptos y plátanos creo que andarían mejor. El plátano anda muy bien, es excelente el plátano, excepto en alguna zona que tiene suelo regular o con algún problema, ahí no anda tan bien, pero el plátano anda excelente. El roble anda excelente, yo el roble lo considero, por más que tenga hoja caduca, lo considero que puede llegar a ser un muy buen árbol para reparar de vientos. Acá el viento norte y el viento sur son terribles, pero una buena combinación. Sí, pero me quedo con el viento sur, porque el viento sur primero trae mejor clima, es más limpio, no tiene, y en cambio el viento norte, cuando hay viento norte, no para, que son de las cosas que el otro día les dije a los chicos en la otra charla, que el municipio tiene una chacra, que fue la primera chacra que compró el intendente Barracha, al norte de la ciudad, o sea, en donde está terminando la ampliación urbana, la chacra siguiente es del municipio. Yo creo que ahí ustedes tienen que sugerir algo, porque no sé si está dentro del plan, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que esa chacra se haga algo. Con respecto, perdón que pregunte, pero tengo varias preguntas. Con respecto a las bicisendas o senderos y transporte público, ¿por qué, por ejemplo, no hay algún transporte público o no se incentiva el uso de la bicicleta o de lo que fuera, o salir a pasear y caminar por algún sendero? Mira, el otro día justamente charlamos lo mismo. ¿Vos sos de Buenos Aires mismo? No, soy correntino, pero estoy viviendo acá en Capital. Bueno, ¿cuál es el problema de la mayoría de las ciudades del interior? Que agarramos el auto hasta para hacer 2 cuadras. Es gravísimo, gravísimo, pero yo estoy a 7 cuadras del centro y ¿qué me pasa? Para ir al centro quiero ir en bicicleta y es tan peligroso andar en bicicleta que no puedo ir en bicicleta. No solo el problema que si te la roban o no te la roban. El peligro es la calle. La calle, así como es de avenidas, son peligrosísimas. Creo que en un momento había la Universidad Tecnológica, la UTN, hizo un análisis y no sé qué cantidad de accidentes había por promedio, muy alto, porque andamos muy ligero en Trenquelauquen. Andamos y me incluyo, porque como tenemos espacio, tenemos esto, tenemos lo otro, llegamos a las esquinas y es catastrófico. No, bueno, me he pasado en Neuquén también, que hay alguien ahí de Neuquén. Neuquén y San Martín de los Andes es un abismo. En San Martín te frenan en las esquinas, somos civilizados en San Martín. La misma persona en Neuquén o en Trenquelauquen hacemos destrozos. Somos argentinos. Margarita, ¿qué tal? Buenas noches. Me gustaría hacerte 2 consultas. Una es respecto a lo que decís de que los ciudadanos son muy activos. Quisiera saber si aparte de ser activos son respetuosos con el medio ambiente, con, no sé, no tirar basura en la calle. ¿Cómo se socializan con el espacio público los ciudadanos? Y la otra consulta es respecto a si hay tipos de
eventos o situaciones de concientización hacia los ciudadanos con respecto al medio ambiente o a lo natural en general. Sabemos que existe la feria Ecofines, que está relacionado a lo ecológico, para saber si hay algún otro evento de este tipo y cómo lo toman los ciudadanos. Mira, con respecto al tema basura, Trenquelauquen junto con, creo que fue la Prida, fueron de las primeras ciudades que empezaron a hacer el reciclado de la basura hace, ya debe ser 15, 20 años. Y realmente fue un éxito. Empezaron explicándole en las escuelas, en la primaria y en la secundaria, y los chicos iban a las casas y les explicaban a sus papás. Eso fue excelente y realmente fue maravilloso lo que se aprendió. Aprendimos todos porque nadie sabíamos qué era separar basura orgánico de inorgánico. Con los años fue descendiendo el problema y ahora se quisieron poner las pilas de nuevo a mejorar, pero igual está faltando. Igual somos exigentes, yo soy exigente con la ciudad, o sea, con todo. Cuando uno tiene que separar residuos de hace tanta cantidad de años, lo que siempre trata es de que la ciudad mejore para más y no para menos. Y cuando ves que hay algo que va en descenso, rezongamos. Pero en general es una ciudad relativamente limpia, aunque ha bajado la calidad. Me habías hecho otra pregunta y no me acuerdo cuál era la otra. Bárbaro. No, sí, la otra era con respecto a si existe algún tipo de evento o situación que generen desde el municipio, concientizando o dándole como esta bolilla al medio ambiente, a los espacios públicos. Falta más, pero bueno, yo soy exigente, no sé si te dice algo. E igual, siempre se trata de hacer cosas desde el municipio y después hay bastantes talleres dentro de la municipalidad, hay talleres municipales que por ahí enseñan ese tipo de cosas, de huerta. El municipio, por ejemplo, sé que incentivaba a hacer el tema de las huertas. Por ahí a lo mejor lo logra más en una ciudad un poquito más chica como es Beruti, que está cerca, que a lo mejor no tanto en Trenquelauquen, pero siempre el municipio lo tiene como prioridad a estas cosas. No se llega siempre a todo, ¿no? Pero bueno, es la Argentina y ahora estamos en una pandemia que el municipio está gastando, creo que mucho más. El hospital acá es municipal, o sea que lo bancamos todos al hospital, así que ninguna duda que los impuestos deben de estar yendo el 80% al hospital en este momento. Claro, sí. Bueno, Margarita, perfecto, gracias. Sí. Vos sabés que justo con el tema ese ambiental, el colegio empezó hoy un programa que va a durar hasta agosto. Es una manera de poner la palabra ambiente y densidad saludable con un juego que se va a hacer con la comunidad participativo, que arranca hoy y termina el 27 de agosto. Mira qué bien. Es una manera de instalar qué piensa, se hace con un juego con la mirada de la gente, ¿no? Con fotografías y demás, y hay una serie de encuentros, que está la mirada del arquitecto, está la mirada del fotógrafo, pero es instalar la palabra y lo que piensa la gente y ir como haciendo un tema de educación. Margarita, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos mencionaste hace un ratito que había bajado la calidad. ¿Y vos por qué crees que bajó la calidad? La calidad a la sociedad de Trenquelauquen, que se puso objetivos hace 15 años
en vez de mejorar, bajó la Bueno, calidad de yo lo te que digo evidentemente que venía. Sí. detrás de, o sea, con el tema basura empezaron con el PROLIM, ¿no? El PROLIM era un sistema en donde se juntaba la basura. Yo no sé qué fue lo que pasó. Para mí es parte de la ciudad que se agranda y los intendentes que van pasando no le dan la prioridad al tema, ¿no? La cinta transportadora empezó a fallarles, o sea, muchas cosas de la separación de residuos se les estaba complicando y tendrían que haber tenido más dinero y no lo tenían. Me da la impresión que sucedió algo así, entonces entre medio tiraron a un basural a cielo abierto. Esas cosas, el común de la gente por ahí no se entera, pero los que somos más, que queremos más a la ciudad a lo mejor, o que no me interesa el político que esté de turno, son cosas que te duelen. Cuando originalmente en un principio hacían hasta lombricompuesto, y después en un determinado periodo lo dejaron de hacer. Ahora están volviendo a hacerlo. O les ¿Vos decís pasó que con el faltan, horno pirolítico que no lo tenían y recién ahora lo han conseguido volver a tener? O sea, faltan es la, políticas públicas a largo plazo, evidentemente? es O sea, la todo como que termina Argentina de en caer. donde... ¿Cómo? Evidentemente en algún momento como que empieza a decaer. Te hago una pregunta puntual. Trenquilauquen es una ciudad que tiene superávit. Generalmente tiene siempre superávit o es deficitaria económicamente. En este momento debe ser deficitaria como todo el país, calculo. No sé. No lo sé decirte. Sí sé, por ejemplo, que la tasa de caminos viales hay un porcentaje muy alto que va a parar a los empleados municipales, acá al municipio, o sea, no se Me destina a imagino, caminos rurales. me imagino. Así Bueno, sucede, o sea, la tasa de caminos rurales, si vos considerás lo que se paga, deberían de estar todos asfaltados. Pero bueno, es la como que hay Argentina. desfasajes en las partidas, bueno, me imagino lo que sí, Sí, evidentemente, como sí, pasa en todos sí, lados. sí. Porque me llama la atención que hayan iniciado un plan, ¿no? Yo lo veo a la distancia con varias cuestiones, ¿no? Como que se inician las capacitaciones de la UTN en agroecología, como que hay inicios, y después como que cuesta sostenerlo en el tiempo. Y cuesta, como todo cuesta, qué sé yo, es terrible, no sé. La verdad, soy sincera, no sé qué. Sí lo que ha tenido de muy bueno en Trenquelauquen es la continuidad sin tener en cuenta el color político. La, Claro, continu- la continuidad en qué, o sea, por ejemplo, la ampliación urbana, ¿por qué ha tenido éxito, ya sea bueno o malo, con errores? Porque tiene errores, no es que no tenga, pero cambiaron de intendente de color político y siempre siguieron teniendo en cuenta de que se iba a seguir con la ampliación urbana. Y con claro. el prolismo, con la separación de residuos pasó lo mismo. Un poco más o un poco menos baja la calidad, pero se ha tratado siempre de seguir con el tema. Por eso, ¿qué es lo que no sucede en otras ciudades? Viste que te encontrás con el político que es de un color político y después viene el otro y hace todo lo contrario para llevar la contra. No sé, Tal no cual. la Sí, sí, termino falta de de entender. políticas públicas a largo plazo, es lo que nos pasa. No hay en casi ningún lugar del país. Y en cambio Seguimos con acá, la con grieta. algunas cosas hemos seguido siempre. Claro, bueno, eso es positivo. Sí. Positivo. Bueno, te agradezco mucho. Hago Bueno, una preguntita más, ¿puedo?
Preguntarte, Margarita, si tienen vivero municipal que quizás provea a la ciudad de árboles para arbolado urbano. Sí hay vivero municipal y provee no solo a la ciudad, sino al campo. Pero yo ahí te voy a decir qué es lo que veo del vivero municipal. Hacen muchísima cantidad con estacas de álamos, de todo, no sé la variedad del álamo que usan, y después hacen algo de plátano y no sé si mucho más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al campo se los dan, que la gente va y retira mucho, porque lo que les están pidiendo nada más que tener el impuesto al día. Imagínate que el que va a pedir un árbol tiene el impuesto al día seguro y los coloca. Pero después no hay un seguimiento que a mí la verdad que me gustaría saber, los árboles que se pusieron hace 10, 15 años, en qué condiciones están hoy. En la zona rural me encantaría saberlo, porque no es fácil poner, o sea, es muy fácil, yo estoy convencida en esta zona que es muy fácil poner árboles, pero el tema es el cuidado del árbol. Eso es es lo complicado. Bueno, No y ya hacen es mucha mi variedad. última. Ah, no hacen variedad. No. La última que te hago. El tema del riego, ¿cómo lo están manejando? Viste que vos decías, los primeros 5 años los riegan, igual que el riego de los espacios verdes, ¿cómo los manejan, sabes? Sí, cuando pones un árbol, el riego tiene que ser los primeros 5 años, hay que regarlos a los árboles. No se bancan sino esto el clima, o sobre todo los primeros veranos, o sea, vos pones un árbol ahora y los 2, 3 primeros veranos hay que ocuparse del árbol seguro. Y el otro problema, aparte del riego, es la hormiga. La hormiga negra es terrible. En la mayor parte del país, excepto en el sur, que deben de tener, que no tienen, creo, hormiga, no sé, pero el resto es terrible la hormiga negra. Y después, con el riego, el municipio tiene camiones regadores. Yo ahora no sé si han aumentado o no, pero les pasaba que no podían poner más de 500 árboles, por decir un número, que no era muy alta, y no podían poner más que esa cantidad porque no alcanzaban a regarlos en verano. Y, por ejemplo, el espacio público no se riega nada. O sea, esta plaza que se hizo con el grupo de vecinos, los árboles se regaban con manguera, una manguera de 50 metros, y lo pasaban los vecinos hoyo por hoyo. O sea, daban la vuelta, había un vecino que me acuerdo que daba la vuelta a la plaza mientras caminaba y tenía que cada 2 vueltas cambiar el hoyo del árbol. O sea, yo le había sacado la cuenta, la cantidad de litros que le echábamos a cada árbol, y entonces él sabía que daba 2 vueltas y cambiaba el hoyo, la manguera. O sea, es muy básico. No hay riego por aspersión, no hay nada de eso. No, o sea, no tienen una perforación puntual para la plaza, con él. No. En esa plaza hay una perforación y de ahí se saca el riego para esos árboles. Pero no se riega todo por aspersión. Primero que era una bombita centrífuga chica, pero no hay aspersión en las plazas. Tampoco considero que sea necesaria. Estoy convencida de que si vos me decís una buena plaza en esta zona, le pondría goteo en el sector canteros o árboles y nada más. O sea, estamos en el mundo tratando de cuidar el agua. Entonces no pondría aspersión. El césped en Trenquelauquen generalmente se mantiene verde durante bastante buena época, excepto ahora que ya está seco porque está helando.